Vamos a arrancar entonces considerando algo que publicó un diario español que dice: Spengler lo sabía. Sabía que las civilizaciones, como las personas, envejecen, se debilitan y se derrumban por su propio peso. Pero, ¿qué ocurre cuando un viejo se niega a morir? Fíjense en Europa, un continente en la fase final de su consumo, silbando eslóganes huecos como democracia y derechos humanos mientras sus ciudades arden y sus fronteras se disuelven. Esto claramente podía también ser una descripción del Reino Unido. Ellos se separan de Europa, es como si fueran algo aislado, algo propio, pero en definitiva son quienes hoy están ejerciendo esta poderosa influencia, dado que Estados Unidos de alguna manera está defeccionando de esta guerra. Estados Unidos está buscando apartarse por otras razones, porque tiene otros intereses geopolíticos, y por primera vez en mucho tiempo parece que sus intereses son distintos a los del Reino Unido y va por otro lado. Y ahí el Reino Unido se pone la mochila de la guerra e intenta ir por su cuenta hacia una situación que lo va a poner de cara con una Rusia que se ha venido preparando para esta situación, que están sus fábricas de producción militar funcionando a pleno, sus capacidades están mejorándose día a día, dada la experiencia en combate que están teniendo, la modernización de sus tácticas, dadas las nuevas tecnologías, y el Reino Unido de alguna manera los desafía, ¿no? O sea, lo acompaña obviamente Francia, que después en otro momento nos podemos ocupar de Francia. Pero claro, uno se pregunta, ¿qué está sucediendo con el Reino Unido? Entonces pensé, digo, bueno, vamos a hacer una radiografía de la situación actual del Reino Unido, para ver si se nos está pasando algo, si el Reino Unido tiene alguna chance seria de enfrentar a Rusia, sin el apoyo de los Estados Unidos, porque siempre el Reino Unido se movía con ese apoyo detrás, ¿no? Primero miremos el PBI británico en los últimos 10 años para ver qué es lo que está sucediendo, porque uno se imagina, tanto critican la economía de Rusia o tanto critican la economía de China y de otros lados, ellos siempre tienen algo que decir de los demás, digamos, bueno, deben tener unas tasas de crecimiento muy importantes. Bueno, resulta que en el 2015 fue cuando básicamente les fue mejor antes de la pandemia, con un 2,3% de crecimiento del PIB. 2016 1,9, 2017 1,8, 2018 1,3, 2019 1,4. Básicamente estamos hablando de tasas que más o menos es el crecimiento vegetativo de la población. No es un crecimiento, en el mejor de los casos sería un estancamiento. Después llegó la pandemia, y el primer año de la pandemia, en el 2020, fue cuando se bloqueó todo, tuvo una caída del 9,9%, casi el 10%. 2021 y 2022 recuperó 7,5 y 4,1 posteriormente. Pero si tomamos los 3 años, básicamente en la suma tenemos un 11% de crecimiento, pero casi con un 10% que había tenido de caída, en 3 años básicamente crecieron 1%. Y luego volvieron a la realidad, pero más dura todavía. 2023 un 0,4% y un 2024 un 0,9%. Y para el 2025 probablemente los números sean peores. Todo esto cuando Rusia creció un 4% en el último año y el Reino Unido un 0,9%. Y me atrevería a decir que habría que ver si no está un poco maquillada esa cifra, ¿no? Evidentemente el Reino Unido está en una mala situación económica. La situación del Brexit no ha ayudado. El Reino Unido se dispuso con la salida del Brexit a relanzarse como poder mundial. Una Gran Bretaña que volvía al mundo, volvía a liderar el mundo con esas pretensiones. Bueno,
las pretensiones fueron más grandes que los hechos, y es algo que parece que le viene pasando últimamente al Reino Unido bastante seguido, ¿no? Sus ideas van por un carril y la realidad va por otro. Ahí tienen, ahora que está de moda todavía, aunque se está yendo ya, hablar de autopercepciones, se autoperciben una potencia y sus números no lo ayudan. 5 años después de salir de la Unión Europea, la economía británica ha sufrido, especialmente en el comercio de bienes, debido a las barreras comerciales, porque claro, al salir se le complicó un poco el panorama, y ya el 55% de los británicos consideran que la salida del Brexit fue un error y aboga por volver a acercarse a la Unión Soviética. Bueno, esto es muy interesante porque los británicos siempre despreciaron, inclusive en el momento de mayor aproximación, siempre siguieron manteniendo su libra, siempre su economía la despegaron, las decisiones las fueron teniendo ellos. Y querer volver a esta Unión Europea, que tampoco es algo floreciente, es bastante curioso, ¿no? El Reino Unido, paradójicamente, viene desmantelando su problema social, su estado de bienestar. Por un lado, está haciendo sostenidamente, ya viene desde la época de Margaret Thatcher esto, que es el recorte del gasto público para aumentar ahora el presupuesto de defensa. Esta locura belicosa que les ha agarrado ha acelerado este proceso que se venía dando y ahora va hacia una carrera armamentística, volviendo a constringir los presupuestos sociales. Esto genera una preocupación y un aumento de desigualdad social. Está sufriendo cierre de industrias claves. Empresas como Switch Mobility están considerando cerrar sus plantas en el Reino Unido debido a la incertidumbre económica y a la lenta transición a vehículos eléctricos en el transporte público. Los servicios públicos están sufriendo una profunda degradación, algo que está pasando, diría, en casi todo el mundo occidental, ¿no? Uno a veces se asombra, pero cuando uno mira cómo viven los chinos, evidentemente, más allá de las críticas a su sistema social, que si es coactivo y demás, la realidad es que los chinos año tras año viven en una mejor condición. Mientras que en el resto del mundo, año tras año, se degrada la sanidad, se degrada la educación, sube la pobreza. Y en el Reino Unido ahora también, un país donde la flema británica tomaba cuerpo, donde eran el modelo de la seriedad, bueno, hay mucho problema con la corrupción política, de todo tipo, desde la sexual a la económica, lo que básicamente también se refleja en una peor calidad de vida para los ciudadanos, pero también en una desconfianza con las instituciones. Fenómenos que no se veían en Occidente hace unas décadas atrás, donde siempre eran como ejemplos a seguir. En los últimos años, el Reino Unido ha enfrentado una serie de desafíos económicos que han impactado negativamente en los ingresos generales, y que han causado mucho malestar social. Desde el fin del 2021, después de la pandemia, el país empezó a sufrir un aumento exponencial del costo de vida, los precios de los bienes esenciales han aumentado rápidamente, no siendo acompañado por los ingresos medios de los hogares, y esto resultando en una caída precisamente de la calidad de vida, y la situación afecta a gente de bajos recursos que cada vez necesitan una proporción mayor de sus ingresos para las necesidades más básicas. Además, ustedes ven que nos pasa en la Argentina y nos pasa en todos lados, los alimentos, la energía, las cuestiones que hacen a lo más importante en la vida, los que uno no puede prescindir, ¿no? Que no son artículos de lujo, son los que aumentan más por encima del resto de la inflación, ¿no? Y en el Reino Unido esto se nota, por supuesto que un argentino te diría, bueno, pero vive mucho mejor que nosotros. Sí, lo que pasa es que para los términos
británicos y de lo que era el primer mundo, bueno, el proceso se está dando en un tobogán absolutamente marcado, ¿no? Las estadísticas más recientes nos dicen que el 10% más pobre de los hogares británicos ha crecido en un 20% en comparación a lo que sucedía antes de la pandemia, en el año 2019-2020, representando una reducción de ingresos de 4.600 libras en términos reales. Esto es más o menos unos $5.500 aproximadamente, en términos reales durante el periodo 24-25. La disminución de los ingresos y el encarecimiento de vida ha provocado, entonces, como decíamos, un descontento social, lo cual se tradujo en huelgas y manifestaciones en diversos sectores, reflejando que hay insatisfacción con las condiciones de vida, y tanto económicas como laborales, ¿no? Como respuesta a la crisis, el gobierno británico ha implementado medidas que tienen que ver con apoyo financiero de 500 libras a las familias más vulnerables para enfrentar el aumento del costo de vida, lo cual ha sido considerado absolutamente como insuficiente por los distintos sectores sociales. Fíjense que esto también está pasando también mucho en Occidente, ¿no? Se destruyen los ingresos genuinos y hay ayudas que siempre, primero, no compensan ni de casualidad lo que se perdía con un ingreso genuino. Es decir, yo trabajaba y cobraba, para yo ahora poder vivir con el mismo nivel que antes, necesito una ayuda. La ayuda es mucho menos de lo que perdí y además es una ayuda dada magnánimamente por el político de turno, y eso genera muchas consecuencias en el orgullo de cada uno, en la paciencia, en la visión del Estado y en el clientelismo político. La combinación de una inflación persistente, políticas de austeridad y secuelas económicas del Brexit han generado un modelo que desafía la solidez de la economía británica.